Apple acaba de sacar iOS 17.4 y es una actualización enorme con muchas cosas nuevas. Te voy a platicar todo lo que cambió para que aproveches mejor tu iPhone. Aquí están más de 14 cosas nuevas, empezando con el nuevo inicio de pantalla. Justo después de actualizar, puedes notar que se muestra la pantalla de inicio con el hola, como si estuvieras configurando el iPhone por primera vez, y ahora con tu propio wallpaper de fondo borroso. Es un toque nuevo bastante cool que vas a notar cuando actualices. Pero creo que la mayoría de la gente va a disfrutar los emojis nuevos. Tenemos en 17.4 zetas, fénix, lima, cadena rota y cabezas temblorosas. Pero también hay 18 emojis nuevos de personas corriendo en sillas de rueda, arrodillados, varios iconos de grupos de personas y un emoji de una cara volteando en diferentes direcciones. Muchísimos emojis nuevos. En lo personal, las caras temblando a mí me encantaron, pero cada quien les da el uso que quieran. Muchos emojis nuevos. Después, en la aplicación de podcast de Apple, una actualización enorme. Ahora puedes ver las transcripciones en tiempo real del podcast. Esto te permite seguir un episodio con texto que resalta en sincronía con el audio y está disponible en inglés, español, francés y alemán. Esto está increíble si quieres aprender de un podcast. Al leerlo mientras lo escuchas, ayuda mucho con la retención, y en casos obvios de personas con problemas auditivos, tener esta transcripción está súper útil. La estuve probando en el podcast número 1 de tecnología en México, el Top Noticias Tech, y hace muy buen trabajo, rápido, fluido y acertado. Me encantó esta función nueva. Y también en la app de podcast ahora puedes ver el texto del episodio completo, se ve mejor y puedes buscar una palabra, hasta puedes tocar para reproducir desde un punto específico, y también tiene funciones de accesibilidad como tamaño de texto, aumento al contraste y voice over. Se nota que Apple está metiendo cariño a la aplicación de podcast y a mí me encanta porque yo la uso bastante. Ahora, algo importante de iOS 17.4 es que Apple confirmó que los desarrolladores de aplicaciones de videollamadas podrán desactivar la función de reacciones de forma predeterminada en sus apps. Y esto me dio mucha risa porque a mí me pasa de vez en cuando que estoy en FaceTime o en Zoom y de la nada salen globos o empieza a salir confeti, y es porque agarra los gestos de tu mano mientras estás hablando y se activan. Hay varios ejemplos chistosísimos de personas en juntas importantes donde de la nada empiezan a salir globos. Al parecer Apple se dio cuenta de esto y ahora le da la opción a las apps de tenerlo apagado desde el principio para evitar que salgan globos en medio de un juicio. En música y en podcast, las pestañas de escuchar ahora han sido renombradas a inicio, un cambio interesante, pero más importante que eso, en Apple Music ahora hay reconocimiento de música que te permite añadir canciones que hayas identificado a tus listas de reproducción y biblioteca de Apple Music. Y también es nuevo en Apple Music, ahora hay replay mensual, que es lo mismo que el replay al final del año, como el Spotify Wrapped, donde te muestran las estadísticas de tus artistas más escuchados y cosas como la canción que más escuchaste o grupos nuevos que descubriste, pero ahora te lo va a dar una vez al mes por si es que te interesa. Creo que es información interesante si usas Apple Music. Después, algo bien específico, pero sé que hay gente que lo usa: en la configuración de enviar mensajes automático en Siri y búsqueda, ahora se llama mensajear con Siri. Le dieron un ligero rediseño y hay una nueva opción para configurar Siri para que lea los mensajes entrantes en un idioma específico como español, por ejemplo. Un cambio ligero pero bastante útil que puedes cambiar el idioma. Y en iMessage con iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS Sonoma 14.4 y watchOS 10.4, Apple está introduciendo un protocolo criptográfico cuántico de última generación para iMessage que se llama PQ3. Sí, literalmente Apple menciona cómputo cuántico para mejorar la seguridad de iMessage aún más de lo que ya estaba. Con esta seguridad que llaman nivel 3, es un protocolo que lo hace la plataforma de mensajería más segura del mundo. No voy a ni intentar explicar cómo funciona esta tecnología, está complicadísimo, pero si les interesa el tema, Apple sacó un reporte extenso en su página oficial sobre cómo funciona este nuevo protocolo de seguridad. Les dejo la liga abajo en la descripción si les interesa, pero lo importante es que iMessage ahora es mucho más seguro de lo que ya estaba.
Y con iOS 17.4 ahora te puedes suscribir completamente gratis al mejor newsletter de noticias de Apple, Semana en la Manzana. Solo te vas a semanaenlamanzana.com y dejas tu correo electrónico. Ok, ya se podía esto desde antes, pero quería poner mi newsletter aquí por si todavía no están suscritos. No sé qué estás haciendo. Inténtalo, no te vas a arrepentir. Todo mi conocimiento de Apple en un solo lugar una vez a la semana para que estés enterado de todo lo que está sucediendo. Suscríbete gratis, semanaenlamanzana.com. Después, ahora sí, algo nuevo, la batería. Hubo un cambio importantísimo en iOS 17.4 para los modelos de iPhone 15. Ahora muestran el estado de la batería con una lectura como normal en vez de que te dé el porcentaje inmediatamente. Ya si quieres entrar a ver más detalle, está esta nueva sección que te da la capacidad máximo como antes, pero ahora también te da la información del número de ciclos de la batería, la fecha de fabricación de la batería y cuándo se usó por primera vez la batería. Esto era información que antes estaba súper escondida y ahora está a la mano en esta nueva sección. Por ahorita es solo en iPhone 15 y creo que es porque hemos estado viendo reportes que la batería del iPhone 15 es diferente a la de iPhones anteriores y ahora dura más la batería. Literalmente Apple cita el doble de ciclos para llegar al 80% de capacidad y parece, al menos de mi perspectiva, que sí está mejorado el rendimiento de la batería. En mi iPhone 15 Pro Max que tengo desde el lanzamiento en septiembre sigue todavía con 100% de batería, que no me pasaba con otros modelos de iPhone ahorita que ya estamos en marzo. Creo que esto de la batería es un tema que tengo que explorar más a fondo, pero estos cambios me están gustando. Hasta me gusta que ahora dice condición normal en vez de darte un porcentaje, porque mucha gente se estresa demasiado con el porcentaje de la batería de iPhone. Si baja de 100 a 98 se empiezan a estresar y preocupar cuando es algo completamente normal de una batería. Entonces yo no me estreso por cuidar mi batería, simplemente la uso y el iPhone es inteligente y sabe cuándo cargarse y a qué velocidades. Nunca he tenido ni un solo problema y creo que la gente se estresa más de su porcentaje de capacidad que les queda en la batería. Yo prefiero, ahora que dice normal, simplemente sabes que está normal en vez de 88, que no sabes bien qué significa. Entonces, bien por Apple, yo apruebo el cambio, pero todavía está la información. Si eres nerdo y quieres ver exactamente el porcentaje, te puedes meter a verlo como quieran. Después, con iOS 17.4 hay un nuevo menú en protección de dispositivo robado. Se puede activar únicamente cuando estés lejos de ubicaciones familiares, pero probablemente lo más grande e histórico de iOS 17.4 son todos los cambios por la nueva ley de mercados digitales en Europa. Ya hice todo un video sobre este tema, no sé si lo viste, pero si te quieres clavar más a detalle, ve a ver ese video. Pero básicamente solo en Europa ya se podrán descargar tiendas de aplicaciones externas a la App Store de Apple. Eso quiere decir que pronto vas a poder descargar aplicaciones no oficiales y no autorizadas por Apple en el iPhone. Al menos por ahorita solo en Europa. Y hay muchos otros cambios que entran en vigor con estas nuevas leyes en Europa, como navegadores. Ahora van a poder utilizar su propio motor y también cambio de esquema para los desarrolladores y diferentes comisiones. Puede ser que ya veamos el regreso de Fortnite en Europa. Pero si quieres más información sobre este tema, te dejo aquí abajo el artículo oficial de Apple y mi video explicando todo a detalle. No estoy en Europa, entonces no puedo probar esto de primera mano, pero puedo hacer una ligera investigación o hablar con gente. Si es que estás en Europa, me encantaría saber si ya se puede hacer estas cosas. Son momentos interesantes en el ecosistema de iPhone. Vamos a ver cómo evoluciona este tema con 17.4. Ahora, algo interesante de 17.4 es que se encontró por primera vez en el código menciones de la siguiente generación de Apple CarPlay, que se va a lanzar muy pronto en Estados Unidos. El iPhone hace referencia a poder tener información del auto al que está conectado. Al menos se menciona nivel de carga, cámara del auto, clima, cierres, medios, presión de los neumáticos, viajes y más. Entonces ya huele a CarPlay 2.0 y estoy emocionadísimo por verlo. Desafortunadamente va a venir a muy pocos carros al principio, pero espero más empresas empiezan a aprovechar esto nuevo de CarPlay. Y no todo es funciones nuevas. Apple también corrigió muchos bugs con 17.4, incluyendo la identificación de llamadas que muestra el nombre de la empresa y el logotipo cuando están disponibles. Las actualizaciones de negocios en mensajes para empresas también fueron mejoradas. Los números de tarjetas de Apple Cash, al menos en Estados Unidos, ahora te permite pagar en lugares donde no aceptan Apple Pay, simplemente escribiendo el número desde la wallet, que está bien interesante. Se soluciona un problema en el que las imágenes de contacto están en blanco al buscar, y también se soluciona un problema
problema para los usuarios de Dual SIM en que el número del teléfono cambia de ser primario a secundario y es visible para un grupo en el que estás enviando algún mensaje. Si usas Dual SIM, ya se corrigió ese bug. Pero estas son las correcciones que sabemos oficialmente. Seguramente hay más que Apple no mencionó. Si has tenido un bug que antes te estaba estorbando y se solucionó con esta actualización, por favor, deja un comentario por aquí abajo para descubrir cosas nuevas. Más adelante puedo hacer un video sobre cómo me ha ido con la batería y otros ajustes escondidos de 17.4 ya que tenga más tiempo utilizándolo. Pero por ahorita espero hayas disfrutado del video y al menos aprendido algo nuevo para aprovechar tu iPhone. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos pronto. Peace.